Apreciadas amigas y amigos, en este programa estaremos conversando acerca del cuarto de los llamados pilares o soportes de la gestión ambiental que señaláramos en el primer programa, el agua. En buena medida, el agua es una especie de columna vertebral de la gestión ambiental, ya que todos los procesos que configuran esa gestión están determinados o interconectados o interlazados de una u otra forma por la presencia del agua. El agua, digamos que tiene usos múltiples. El consumo humano, por supuesto, quizá la primera de todas ellas. La disposición de esas aguas después de ser consumidas. La agricultura. La generación de electricidad. Los efectos de su acción en la naturaleza, las inundaciones, y también los desastres naturales que de tanto en tanto afectan a la sociedad con consecuencias terribles que hemos lamentablemente sufrido en el pasado. Bien, miren, cada uno de esos aspectos requiere instrumentos administrativos específicos dentro del gran bloque que constituye la gestión ambiental. Bien, hoy nos vamos a focalizar en lo referente al agua en el consumo humano. Empecemos señalando que la civilización presente, usted, mi querido amigo que comparte este acto ahorita, cuando necesita agua, abre un chorro. El agua está en la nevera, en la regadera, en la cocina, en fin, es un componente ordinario de la cotidianidad. Claro está que es un servicio público que se deriva de un derecho humano fundamental, quizás el segundo derecho humano más importante, y es una obligación de los estados proveer ese servicio. Por supuesto, con ese derecho también están los deberes ciudadanos que el derecho acarrea, el cuidado del recurso, el no malgastarlo, el cancelar los tributos que garanticen la funcionalidad del proveedor. De modo pues que, pero en general, no debería o no constituye un elemento de preocupación en la vida diaria, excepto, claro está, cuando al abrir el chorro no sale agua, no sale nada. Lo que sale es aire, o peor aún, como ha ocurrido en algunas poblaciones venezolanas, que lo que sale es un flujo pestilente, bueno, y hasta extraño, maloliente. Bueno, en este caso entonces, mis queridos amigos, el agua, o más bien su ausencia, se convierte en una pesadilla y en un factor de desequilibrio social de terribles consecuencias, y eso en gran medida está sufriendo buena parte de la población venezolana en estos momentos. ¿Por qué no sale agua en esos tubos? Si los tubos están allí, están ahí, siempre han estado. Bueno, mis queridos amigos, eso va a requerir posiblemente un programa específico para entender esta nueva calamidad. Consecuencia, y lo repito una vez más, del suicidio colectivo cometido por los electores en 1998. Nunca olvidemos eso. Regresando al tema de nuestro hilo histórico. Fíjense, durante 300 años, desde que empezó el proceso fundacional de ciudades en el período provincial hispánico, proceso que por cierto tenía unas directrices muy claras en las llamadas leyes de India, que tenían un gran contenido planificador. De modo que los sitios seleccionados para fundar una ciudad, lo primero que tenía que hacer el encargado de la fundación era resolver lo relativo al suministro del agua. Tenía que haber un curso de agua cercano, pero que además permitiese la captación y la conducción de los volúmenes necesarios que la población iba a necesitar, obviamente. Y para ello pues se usaron las obras de ingeniería de la época, diques interceptores con puertas de madera, los canales que llamaban acequias o bucos, por donde el agua fluye por gravedad, porque evidentemente no existía ningún tipo de medio hidromecánico, hasta las llamadas
pilas o fuentes que estaban distribuidas en la ciudad a juicio pues del fundador. A esas pilas o plazas públicas, las familias tenían que acudir a abastecerse. Había que ir a buscar el agua. Claro, inmediatamente surgió un servicio complementario, puerta a puerta, un poco los precursores de los deliveries tan en boga en estos tiempos. Eran esos señores, los llamados aguadores, que en burro y mulas prestaban el servicio, a quien pudiera, por supuesto, cancelarlo. En fin, cada hogar, como parte de su cotidianidad, tenía que buscar el agua. Y luego tenía que almacenarla apropiadamente. Y ahí estaban los aljibes y los tinajeros que adornaron todas las casas de Venezuela hasta bien entrado el siglo XX. Así transcurrió la vida por siglos, 3 siglos y tanto. Bueno, llegamos al siglo XIX, que hemos mencionado en todos los programas, y donde hubo momentos de civilidad, hay que señalar eso. Bueno, uno estelar de esos momentos de civilidad fue la creación del Ministerio de Obras Públicas en 1874, decisión de Antonio Guzmán Blanco, y que fue fundado para acometer las obras de infraestructura que la nación, a pesar de lo primaria que era, pues que se necesitaban esas infraestructuras. En primer lugar, los caminos, las vías de comunicación eran terribles, no existían. Lo que habían eran los llamados caminos de recuas, de mulas, de burros, donde la gente pues era la forma de transportarse. De modo que el MOP, como se le conoció por 100 años, tenía la responsabilidad de dar respuesta técnica con el conocimiento de la época a las exigencias o prioridades de los gobernantes. Se hizo muchas cosas en los puertos de aquella, que eran vitales para la existencia del país. Bueno, una de las primeras concreciones de este naciente organismo fue la construcción del primer acueducto de Caracas, y que se llamó el acueducto de Macarao, porque es en esa zona de la ciudad donde se captó el agua, que la puso mediante una tubería, se dispuso en un estanque en el Calvario, y que desde ese estanque que está ahí en servicio después de 140 años, empezó a distribuirse por tuberías por la Caracas de entonces. A partir de ese feliz acontecimiento, empezó el proceso lento, muy lento, de dotar de acueductos otras ciudades del país, en donde hay que mencionar que participaron notables ingenieros, muchos de los cuales, en respetuoso homenaje, se encuentran recordados en el Salón Central del Colegio de Ingenieros de Venezuela, y entre quienes hay que mencionar a un ingeniero notable, Luciano Urdaneta. Luciano Urdaneta, hijo de Rafael Urdaneta, el gran prócer zuliano independentista, había construido la primera obra hidráulica significativa en la historia del país, la presa de Caujarao, en el estado de Falcón, para abastecer la ciudad de Córdoba. Iniciativa que había sido tomada, por supuesto, por el anterior gobernante, que fue Juan Crisóstomo Falcón. De manera que Urdaneta tiene la distinción, reconozcámoslo así, de ser el pionero del abastecimiento de agua, vamos a llamarlo organizado y moderno, del país. Así las cosas, llegamos a nuestro año emblemático, 1936, con una institución que, gracias a Dios, se había mantenido por 60 años con una razonable continuidad, y que en materia de agua había logrado, como dije antes, iniciar la sustitución de ese tradicional servicio de pilas y plazas públicas. Ya el agua no había que buscarla, sino que empezaba a llegar a las casas. Por supuesto, la población atendida era muy baja, pero ya se empezó. Paralelo a la traída del agua, hubo que empezar e iniciarse igualmente la evacuación de esas aguas, de las aguas servidas, que ahora, bueno, mediante alcantarillados había que disponerlas de alguna manera para evitar convertir entonces la solución en una amenaza a la salud pública. De manera que así las cosas, dos grandes líneas de la gestión ambiental dieron inicio desde el Ministerio de Obras Públicas en ese momento.
Así las cosas, Eleazar López Contreras designa ministro de Obras Públicas a un eminente ingeniero, Tomás Pacanims, quien durante 3 años, primero él y luego transferido al doctor Enrique Jorge Aguerrevere, otro notable ingeniero, quien tuvo una gran significación en los siguientes años, reorganizaron el Ministerio de Obras Públicas y crearon la Dirección de Obras Hidráulicas y Sanitarias, que es el punto de partida de la historia moderna y que iba a permitir que Venezuela exhibiera 65 años después una cobertura prácticamente, óigase bien, prácticamente del 100% nacionalmente, con chorros y tuberías donde al abrirlo había agua. Bueno, mis apreciados amigos, en los próximos programas iremos profundizando cuáles fueron esas medidas y cómo fue implementándose otras. Mientras tanto, los invito a que el próximo programa vamos a conversar sobre lo que se derivó del Ministerio de Agricultura y Cría referente a la gestión ambiental. Muchas gracias de nuevo por su atención y muy buenos días.